En este video hablaremos sobre una de las técnicas educativas. En este caso será el podcast. ¿Qué es un podcast? Es una herramienta auditiva la cual es distribuida por el Internet en distintas plataformas, siendo un lugar donde se abarcan programas de diversos temas, los cuales se pueden escuchar de manera diferida y con facilidad de acceso, ya que usualmente su reproducción es gratuita. Gracias a que el podcast es atemporal, nos permite escucharlo cuando queramos y no es necesario concentrarnos en ver algo, por lo que podemos hacer varias actividades a la vez mientras escuchamos el contenido de nuestra lección. Al mismo tiempo, podemos informarnos, ver distintas opiniones o simplemente por ocio. Algunas de las plataformas en las que podemos encontrar un podcast son Google Podcast, Spotify, Podium Podcast o eBooks. Hay muchísimas más que nos entregarán diversas variedades de podcast. ¿Qué necesitas para hacer tu podcast? Los materiales más básicos son los siguientes: micrófono, auriculares y un computador o celular. También es necesario una interfaz de audio, ya que esta ayudará a que el podcast tenga un sonido mucho más limpio. También es de suma necesidad y muy útil un software de edición de audio. Además, es muy importante estar en un lugar donde no hayan distracciones y haya un silencio y privacidad para que así se pueda escuchar de manera clara la voz y poder expresar las ideas sin interrupciones de por medio. ¿Cómo hacer un podcast? Primero, elige el tema para tu podcast. Elabora un guión. Antes de empezar a grabar, debes elaborar un guión, el cual te ayudará a que lleves un orden y no te desvíes del tema principal. Organiza tu tiempo para grabar y un lugar cómodo. Edita tu podcast, recorta lo que no te agrade y regraba o añade secciones posteriormente. Publica y comparte y recuerda divertirte. ¿A qué población va dirigido un podcast? Según una encuesta de la Asociación Chilena de Publicidad y Startup Chile, explica que la mayoría de los oyentes de podcast son jóvenes, quienes los reproducen mientras hacen algún tipo de tarea, trabajo, quehaceres del hogar, entre otros. Sin embargo, las edades varían dependiendo del tipo de podcast y su contenido, por lo que un podcast puede ser oído por adolescentes hasta adultos jóvenes y por diferentes otros rangos etarios, siendo la población más grande de oyentes adultos jóvenes entre 25 y 35 años. Ejemplos de utilización. La principal utilidad que se le puede dar a un podcast es el de, como usuario, crear un programa para compartir tus conocimientos, noticias, opiniones, etc. sobre un tema en concreto. También se puede aplicar a nivel empresarial, en la que las empresas pueden mostrar, comentar, analizar sus productos, contenido, entre otras cosas. También puede aplicarse para artistas, generalmente del mundo de la música, donde pueden compartir sus obras y creaciones para darse a conocer. Muchas gracias por su atención.